A partir de la... Buen día, República Oriental del Uruguay. Bueno, es una frase hecha. No, siempre tenemos que pensar, sentir que cada día es un buen día. Cada día es una oportunidad más para hacer cosas, para pensar cosas, para intercomunicarnos, para relacionarnos con seres humanos, para relacionarnos con nuestros seres queridos, para corregir errores, que todos los tenemos, evidentemente. Cada día es la oportunidad de que uno pueda mejorar. Cada día es la oportunidad que tiene esa sucesión de personas que hemos sido en el pasado como para que podamos corregirlas. Y todas aquellas cosas buenas que tienen esas personas del pasado, esas personas que ya fuimos, bueno, que sean rescatadas, que esa historia no se pierda. Y lo mismo pasa con una sociedad, lo mismo pasa con un Estado, que en definitiva es una forma de organizar a la sociedad a través de una idea que surge por allá por los siglos XIX y XX, básicamente, un poquito antes también, por supuesto, siglo XVIII, y que tiene que ver precisamente con organizar a la sociedad a través, bueno, de un modelo que es político y jurídico, que tiene un componente fuertemente filosófico, ideológico, el constitucionalismo del Estado de Derecho, y a partir de ahí se van a configurar con la Revolución Francesa, fundamentalmente en Europa, pero previo a ello, la Revolución Inglesa, muy peculiar, con su Carta Magna y su constitución a modo de un Estado monárquico republicano, también con representatividad, por ende democrático, a través de un Congreso. Se va a dar evidentemente de modo muy puro y muy original en los Estados Unidos, con aquellas declaraciones de principios que eran declaraciones independentistas, tanto la de Massachusetts como la de Filadelfia. En ese sentido, Uruguay proviene de esa tradición, emprende su tarea emancipadora, independentista, a partir de aquella primera Carta Constitucional de 1830 y nos constituimos como una república democrática, liberal, representativa. Eso no ha cambiado. Eso se mantuvo en el curso del tiempo, en la historia de nuestro derecho constitucional, y hoy vivimos precisamente en un Estado republicano, democrático, liberal, desde los principios filosóficos que inspiran a nuestra Constitución y que nos permite que podamos siempre pretender ejercer nuestros derechos, pretender que el Estado así se comporte, exigir que el Estado así se comporte, porque además no solo es un derecho, sino que es un deber ciudadano, el nuestro y el de cada uno de los que integran las áreas de la administración estatal, y fundamentalmente de aquellos que se constituyeron en autoridades públicas, a partir del mecanismo absolutamente lícito, constitucional, de las elecciones, del sufragio universal y secreto. Cuando uno empieza a enmarcar los temas cotidianos, los temas del día a día del país, las coyunturas inclusive políticas, en este gran marco, que es el que siempre tenemos que tener presente, porque si no caemos en el error de estar configurando algún tipo de actividad, en este caso periodística, muy agarrada de la coyuntura, se diría en el derecho muy casuística, muy decontextuada. Y el contexto fundamentalmente es institucional, es filosófico, es cultural. Pero en ese contexto fundamental que es institucional, Estado constitucional de derecho, repito, republicano, liberal, representativo, bueno, hay que empezar a analizar el contexto político, el contexto coyuntural. Y en este contexto coyuntural, hoy las cosas están muy complicadas. Muy complicadas porque se comienza a ver cada vez más que hay una izquierda organizada, como yo lo llamo, o así la llamo, que es por un lado el PIT-CNT y por otro lado el Frente Amplio, que están planteando determinadas conductas políticas, que están recalentando el ambiente político del país, que son por doquier
desaires y descalificaciones sistemáticas a las políticas públicas que lleva a cabo la coalición republicana de gobierno, lícitamente elegida por el pueblo uruguayo, que le otorga esa carta de confianza para que lleve al país por rumbos más republicanos, por rumbos más democráticos republicanos. Y cuando hablo de rumbos republicanos y democráticos, hablo de transparencia en la gestión, hablo de racionalización de la gestión pública, de la administración de los recursos públicos, hablo de una posibilidad real de reactivación económica que genere puestos de trabajo para nuestros compatriotas, pero que genere puestos de trabajo sustentables, dignos, vale decir, puestos de trabajo que le den sustento a esas familias de orientales, que le den posibilidades de desarrollo, que le inspiren sueños de crecimiento, porque el ámbito de trabajo es el adecuado, porque se corresponde con el interés de la persona, porque se corresponde con la vocación, con el deseo, o por lo menos son etapas previas a llegar a esa etapa o a ese objetivo personal y también familiar en muchos casos. Y eso tiene que ver con la calidad del ambiente de trabajo, tiene que ver con la calidad de la relación entre el trabajador y el empleador o el empresario, tiene que ver con la relación entre el jefe y el empleado, tiene que ver con el ámbito laboral, el ámbito de relación social con sus compañeros de trabajo, y tiene que ver, claro que sí, fundamentalmente con el nivel salarial, con el nivel económico, con ese nivel económico que le permita realmente vivir y vivir dignamente de lo que realiza en su tarea de trabajo. A eso está apelando el gobierno. Y está apelando a través de, bueno, toda esta secuencia de nuevas inversiones que vienen con motivo de las señales que el gobierno está dando, que vienen bajo la expectativa de un estado de certidumbre que el gobierno brinda a través de un montón de señales. Las señales no son solo las que da el presidente de la República, que por supuesto también lo son y muy importantes, sino que las señales las está dando el equipo de gobierno y las está dando en el manejo de la pandemia, pero las señales muy fuertes las está dando el gobierno con el instrumento legal que vino a instaurar al país, que vino a legislar y que prometió, que es la ley de urgente consideración. Esa ley de urgente consideración que ha sido aprobada por una mayoría parlamentaria como nunca alguna ley lo fue. ¿Por qué? Por varios motivos. Porque el gobierno tiene una mayoría parlamentaria, digamos que muy importante, de un 54% del total de los componentes del Poder Legislativo, más la suma del apoyo de un partido minoritario en cuanto a cantidad, como es el PERI, así que hablamos de un 55%, aprobada prácticamente en su totalidad, pero también tiene una aprobación de casi el 50% de sus artículos desde la bancada del Frente Amplio, que es la bancada, digamos, en rigor opositora y mayoritaria dentro de la oposición. En ese sentido, entonces, la ley de urgente consideración que comenzó a aplicarse una vez legislada, promulgada y sancionada, al poco tiempo comienza a ser fuertemente discutida, criticada, denostada en 135 artículos, al extremo de que a partir de una organización sindical, que nace en los sindicatos del Puerto y de ANCAP, bueno, se expande, toma rápidamente su posibilidad de contagio, contagia a todo el sindicalismo uruguayo y así también a los integrantes del Frente Amplio que vieron con muy buenos ojos apelar a la oportunidad histórica de ejercer la oposición desestabilizando al gobierno. Lo venían haciendo ya apenas comenzó la pandemia y lo venían haciendo de modo realmente irresponsable, que había que extender las cuarentenas, que el gobierno se equivocaba con eso de las perillas y dejar varias actividades en libertad, dejar motores económicos encendidos, no ir al estado policial. El presidente de la República empecinadamente
de modo muy, muy convincente y convencido, planteó que el país tenía que ser un país siempre democrático y liberal. Y a través de sus principios liberales, democráticos, republicanos, jamás quiso un Estado policial, un Estado de excepción, un Estado que coartara las libertades, porque vivimos en un Estado de derecho y en una democracia. Eso lo planteó el presidente hasta el cansancio, pero sí se vio obligado a restringir actividades porque un bien público mayor está en peligro, la salud. Sancionado por el artículo 7 de la Constitución de la República, bien mayor a proteger derecho fundamental que la Constitución concibe como inmanente a la condición humana, la vida misma, nosotros, cada uno de nosotros. Por lo tanto, ese bien mayor fue protegido a partir de una batería de medidas que se empezaron a aplicar con suma inteligencia para mí. Se tomaron medidas políticas públicas focalizadas, se puntualizaron, eso exige trabajo, eso exige el desmantelamiento de cualquier tipo de actitud atávica, burocrática y salir a la cancha a trabajar como equipo de gobierno. Así lo hizo el gobierno y así tuvo sus resultados muy positivos, altamente positivos, y que hoy son altamente valorados por la comunidad internacional, tanto a nivel de empresas como a nivel de organismos internacionales y también de los países del mundo, que lo tienen a Uruguay en una altísima consideración. El cuarto país a la vanguardia en el tratamiento de las políticas públicas vinculadas a una pandemia terrible como lo es esta, que parece no querer terminar. En ese sentido, vemos ahí entonces un contexto político coyuntural que también se nos va de los ojos, porque lamentablemente tenemos una prensa muy casuística, muy apurada en la última información, repetitiva, refritante y meramente informativa, o si vos querés, incluso en un escalón menos, noticiosa. En ese sentido, esa prensa que es mediática, que es masiva, no está ayudando a tener una visualización general del contexto de país que tenemos hoy, de acuerdo al país constitucional que somos y por otra parte de acuerdo al contexto político hoy por hoy en pandemia, bajo un nuevo gobierno de coalición republicana que está conduciendo el país a través de un primer instrumento que vino a corregir muchas dificultades del país y que vino a corregirlo para colocarlo en el sendero del republicanismo, del principio de la ley igual para todos, de los principios de transparencia, del principio de las libertades. Es una ley que nos otorga muchas libertades en calidad de ciudadanos, libertades que son necesarias para que una sociedad pueda realmente crecer o emprender el camino del crecimiento. En ese sentido vemos a una oposición absolutamente antagónica con esto que acabo de decir. Una oposición a la cual nada de esto le interesa y por otra parte descalifica este proceso político, jurídico, institucional, pero con frases hechas, con consignas vacías, hablando, como escuchaba el otro día Sibila, decir que quieren volver porque están desmantelando derechos adquiridos de la clase trabajadora, porque hay un empobrecimiento brutal de la sociedad uruguaya, porque se multiplican las ollas populares en los barrios. Bueno, imágenes catastróficas de una realidad que no sé de dónde la sacan. Porque si bien es cierto que Uruguay está atravesando un periodo de dificultad, y si bien es cierto que hay mucha pobreza, y así lo da el INE inclusive, el Instituto de Estadísticas, el Instituto Nacional de Estadísticas, pero así también entregan esa misma estadística al Fondo Monetario Internacional. Esa pobreza que es estructural y esa indigencia que es el escalón más bajo aún, tristemente, también es estructural. Y esa pobreza estructural que es cuantiosa, que hablamos de miles y miles de compatriotas, no de decenas, de cientos de miles, que apenas vino la pandemia quedaron todos necesariamente agarrados de los planes sociales del MIDES y eran 500.000 personas. Cuando se planteó
de parte del gobierno, a partir de todas las medidas desarrolladas para cobijar a toda la población más vulnerable, se planteó también incrementar, una vez mejorada la situación de pandemia y cuando el Uruguay empieza a tener movilidad, se planteó ir al trabajo solidario y se plantearon 15.000 puestos de trabajo, se inscribieron 250.000 personas. Ahora, esa pobreza es obvio en el análisis, que no la provocó el gobierno. Este gobierno no la provocó. No se puede generar una pobreza de 500.000 personas o 300.000 personas o más y asentamientos irregulares por doquier en Montevideo, en Canelones y en todas las ciudades del interior. Y la pobreza migracional que del campo a la ciudad registra 34 compatriotas por día que migran de las actividades rurales porque no hay actividad. Esa pobreza estructural fue generada en un proceso gradual por años y se incrementó y se hizo ostensible, se hizo cuantiosa después de estos 15 años de gobierno de Frente Amplio. Como así se hizo ostensible la decadencia del sistema educativo del Uruguay, deplorando, degradando generaciones enteras, estafándoles la posibilidad de conocimiento, estafándoles la posibilidad de una buena educación para tener la posibilidad real del ascenso social. Y sin embargo, hoy son los primeros en ya tirarle de todo el gobierno, de tirar piedras, de denostar y de decir que este gobierno es el que está desmantelando a ciertos centros educativos y que está perjudicando a aquellos profesores que están asignados a esas tareas de, de la educación de los más vulnerables. El Frente Amplio perdió el centro en política, y eso trae aparejados muchos problemas. Esto trae aparejados inclusive un conjunto de conductas y de efectos políticos que son muy distorsivos para el sistema político del país. Hay varios síntomas, ya los estamos viendo los uruguayos. Paros sistemáticos, paros sistemáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Son paros programados a modo de una estrategia de desestabilización, son paros organizados. Hoy un paro acá, ahora viene el paro de la banca, el paro de los bancarios, el paro terrible en el puerto, otra vez el paro en el puerto, generando que barcos se vayan sin llevarse las exportaciones que quedaron paradas ahí, decenas y decenas de containers, de contenedores. El paro anterior en el puerto de las 72 horas, los paros anunciados en la educación, la consigna violenta desde FENAPES y ADES. Si el gobierno quiere guerra, la van a tener. ¿Y guerra? ¿De qué están hablando? ¿De qué guerra están hablando? ¿Por qué dan ese término o esa terminología bélica? Hay varios síntomas. Hay paros por todos lados. Esta serie de paros, como los que acabo de decir, bueno, pretenden o tienen la pretensión evidente de perjudicar los aspectos económicos del país, de un país que, por otra parte, lo sabe el sindicalismo organizado, está creciendo económicamente, porque vienen inversiones, ya vinieron, ya se instalaron unas cuantas, y van a seguir viniendo inversiones. Y si el país va por el sendero de los tratados de libre comercio, seguro que se van a abrir más mercados. Y quizá no tenga que ser un tratado de libre comercio, quizás sean 2, 3, 4, 5, quién sabe. Y el país sigue abriendo entonces posibilidades de trabajo para los uruguayos. Y si el país tiene más trabajo, si el país sigue bajando la tasa de desempleo como ya la bajó, si el trabajo cada vez es de mayor calidad, si la seguridad pública mejora notoriamente para la población, como empezó a mejorar, pero parece recrudecerse con todo este clima político que ya lo vivimos muchos uruguayos, yo muy chico, ya lo vivimos en etapas anteriores a la salida democrática, bueno, se supone que se pretende con este mecanismo opositor desestabilizar este proyecto de país. Las consignas de dichos paros, así como las consignas de distintos dirigentes del Frente Amplio, son propagandísticas. Son propagandísticas, son parte de un relato que está sesgado, que es increíblemente ideológico militante, y así se dirigen los referentes o los integrantes principales de esta fuerza política opositora que fue gobierno durante 15 años. Es increíble escuchar
consignas militantes, ideológicas, cada vez más radicalizadas en propuestas populistas, análisis populistas, por supuesto con un fuerte sesgo hacia el marxismo. Las mareas de los paros, como te decía, como la del puerto, son por el cambio de la operación de estivas y cargas, por ejemplo, de los muelles públicos en los muelles especializados. Y esto tuvo que ver con el acuerdo de la Administración Nacional de Puertos con la empresa Catón Natí, y se vio afectada la empresa Montecom, que recibió muchos beneficios exclusivos y excluyentes en el gobierno anterior también. Tendrá el gobierno que aplicar la LUC, dicen muchos ciudadanos, porque en algunos casos parece que no se aplica. Tendrá que aplicar la LUC en materia de regulación de deuda, en convivencia pacífica, con el derecho al... en materia de regulación de la huelga. Se tendrá que aplicar la LUC más estrictamente en cuanto a la regulación de la huelga que ya plantea y en cuanto a la convivencia del derecho al trabajo y el ingreso a la propiedad. Ese tema está siendo vulnerado, groseramente vulnerado, la ley está siendo vulnerada y violentada groseramente, y esto es una pulseada desde la oposición al gobierno en vísperas del referéndum que se nos viene en marzo. Imagínense el clima que va a recalentar cada vez más en estos 2 meses previos al referéndum. Apelan a lugares comunes como la descalificación adjetiva al gobierno. Esto se da ante cualquier naturaleza de políticas públicas que el gobierno aplique desde la LUC, políticas públicas, como te decía, que viene aplicando ya desde el 1 de marzo, pero que tiene que aplicar de modo muy ad hoc desde el 13 de marzo del 2020, porque se instala en Uruguay la pandemia a través de los primeros 4 casos a los cuales el gobierno con suma prontitud asume y desarrolla entonces una política pública sanitaria cobijada por un contexto de políticas públicas, redistribución de los recursos escasos, planificación de esa distribución de recursos para desarrollar políticas públicas, una logística, además de la publicidad para concientizar a la población, posteriormente una logística ya sanitaria, distribución de salas de posibles internaciones en CTI y posteriormente la logística vacunatoria, desarrollándose entonces una estrategia de gobierno muy, ¿cómo te podría decir? Muy plausible, muy cierta, muy certera. Y eso ha generado enorme confianza en las empresas, en el exterior, en países, en otros países y en organismos internacionales, que como ayer les decía a ustedes, hay un informe muy riguroso, muy detallado de los técnicos del Fondo Monetario Internacional, pero que es muy compatible con el informe que da el BID y es muy compatible con el informe que dan varias consultoras, que a su vez son consultoras de grandes empresas financieras del mundo. Y Uruguay está considerado realmente un país que está haciendo las cosas muy bien, pero cuando ven por dentro, y sobre todo empresarios, cuando dicen, pero mirá cómo está por dentro, ¿eh? Ojo que todo el sistema sindical del país está cooptado por una fuerza radicalizada, muy opositora al gobierno, una fuerza radicalizada en una ideología determinada, y en ese sentido hay un clima de calentamiento social, un clima de, más que de rispideces, ya es un clima accidentado, donde hay un campo minado, porque hay un sindicalismo que atraviesa a toda la actividad del país como si fuera una brochette, atraviesa toda la actividad pública del país a partir de la izquierda organizada en la central sindical llamada PIT-CNT. En ese sentido también se tienen que tomar cartas en el asunto y tendrá que venir una reforma profunda del sistema sindical del país a través de una reforma legal de los derechos sindicales. ¿Se habla de personería jurídica? Sí, personería jurídica obligatoria para la central sindical inclusive, no solo para cada uno de los sindicatos que le integran. Tendrá que venir también el régimen republicano, democrático que tiene nuestra Constitución establecido y que nos abarca a todos de las elecciones de autoridades que sean universales y secretas, con voto secreto y universal. Y tienen que ocurrir entonces los empadronamientos cotejados, vigilados por el órgano jurisprudencial,
nacional, que es la Corte Electoral. En ese sentido ya empezaríamos a ver cambios en cuanto a que a la estructura sindical y nuevas ofertas sindicales, nuevas propuestas, nuevos perfiles de ideologías sindicales. No me refiero acá a ideologías políticas en este caso. Sí, sí la hay, ¿eh? La ideología sindical del Uruguay hoy es una fortísima ideología política, la del Partido Comunista, que incluso es el único partido del mundo, si no me equivoco, que no hizo autocrítica después de la caída de la Unión Soviética. Después de la caída de la Unión Soviética y con los archivos desclasificados que ordenó Gorbachev, los partidos comunistas de Europa y del mundo, prácticamente todo, a excepción de Cuba y de Venezuela, que es una filial, y el Partido Comunista Uruguayo, hicieron autocrítica a ese sistema estatista de economía, estatista y planificada, porque no funciona, porque está demostrado sobradamente en la historia que ese sistema es anticientífico, no funciona, estructuralmente no conduce a nada. La economía planificada de Estado con la expropiación, la confiscación, con eliminar la propiedad privada, con hacer crecer la burocracia de Estado, con tener una economía planificada del Estado y que el Estado se convierta en el empresario, no funciona. Y eso es lo que esta gente quiere. Esta gente sigue pugnando como cavernícolas de un museo ideológico para que este país vaya camino a las empresas estatales, más burocracia, y parece que el empleado uruguayo o el obrero uruguayo es el empleado público, porque evidentemente ahí están cooptados los intereses, muy fuertes intereses corporativos y económicos, con nombre y apellido y con todas las caras que nosotros conocemos de los referentes dirigentes del PIT-CNT. Esas caras que conocemos organizan todo este tipo de clima caldeado, recalentado, conflictivo. No se hacen cargo, sino que se hacen cargo de la violencia. Y cierro esta editorial con este comentario. Ayer hubo una actitud de lo más antirrepublicano que podamos ver, ya que estamos en este contexto, hablando de república. El integrante de FENAPES, yo no sé si ahora es el presidente de FENAPES, el José Olivera, no puedo decir profesor porque no se recibió, pero increíblemente es un dirigente de FENAPES. Bueno, fue consultado por el ámbito parlamentario de acuerdo a lo que la Constitución de la República prescribe, que es la facultad de investigar a funcionarios públicos y organizar comisiones, como organiza la Cámara de Diputados, que tiene la potestad de organizar comisiones para investigar determinados hechos vinculados a la administración pública de cualquiera de los funcionarios que están dentro del Estado, por ejemplo. En este caso, se convocó a través del caso FENAPES, donde ya surgieron bueno, irregularidades muy grandes respecto a horas pedidas que vulneraban el estatuto del funcionario, aquel estatuto del funcionario de la enseñanza con el CODICEN, arguyendo que había un nuevo estatuto, un nuevo acuerdo que nunca se mostró, y así termina Marcel Slamovich siendo la justicia y también otros integrantes, inclusive autoridades del CODICEN, entre ellos Wilson Neto, que están hoy por hoy procesados. Ahora bien, se llama más gente porque la investigación se amplió. Se empezó a ver, como hablamos acá con el diputado Schipani, que hay tantos casos de una enorme cantidad de horas que vulneran las horas que están establecidas por ese estatuto del funcionario de la educación y que perjudicaron abiertamente y de modo muy malo a los estudiantes, quitándole horas y horas de estudio, porque ese pedido de licencias por fuera del reglamento lo que hacen es dejar a los estudiantes sin profesor, porque son intempestivas, porque no tienen la antelación suficiente para planificar que venga un profesor suplente, por ejemplo. Y todo eso es gasto del Estado. Gastamos mucha plata, mucha guita en pagar a esos docentes que estaban simplemente desarrollando la prioridad de sus actividades corporativas sindicales sin que les importaran todas esas horas que quedaron vacías en el dictado de clases y se fue hacia el 2016. Y se encuentra en muchos casos y se sigue investigando. Y va este señor a declarar y declara horas, casi 3 horas, solo ante la bancada del Frente Amplio. Cuando le toca declarar ante la bancada del gobierno, se va, los deja plantados.
Eso es lo más antirrepublicano que puedas pedir. Y habían preguntas bien concretas. Ayer lo escuché al diputado Gustavo Subía. La primera pregunta que él le iba a hacer, que iba a ser el primero en interrogarlo, seguro que por su experticia como fiscal, era: ¿dónde está el documento? Si me puede mostrar el documento concreto, ¿cuál es el documento de ese acuerdo que avala todo ese pedido de horas y que entonces las legitima? No serían ilegales. Mutis por el, no por el foro acá, mutis por el Parlamento. Se fue. Bueno, ahí queda claro entonces con qué gente está conviviendo el gobierno. Eso tiene que estar claro. Después podemos hacer críticas puntuales de ciertas cosas, pero en líneas generales hay que pensar muy bien, ¿eh? En líneas generales, los orientales, creo los de buena fe, de buena voluntad, preferimos este gobierno, ¿eh? No lo otro. Lo otro ya lo conocemos. Lo otro es el estropicio, el desparpajo, el desmantelamiento, el robo contumaz, en la desfinanciación como nunca hubo en el país de empresas como ANCAP y generándoles subsidiarias con los dineros públicos, pasándolas al ámbito del derecho privado y teniendo CEOs empresariales como si fueran grandes empresarios de empresas privadas, con salarios que hay que topearlos porque si no superan el del presidente, y salarios que superan salarios de CEOs de empresas particulares. Gasa Yago, el Corredor Garzón, el Fondes, Pluna, un remate público inventado. ¿Dónde se vio eso? ¿Y qué pasó con el presidente de la República de ese entonces? Que firmó ese remate. ¿Eso qué es? ¿No es estafa? ¿No es defraudación? ¿Qué es eso? Que un presidente firme y autorice un remate público de aviones de Pluna cuando sabía que ese remate era inventado. Sí, fueron presos, sí, los perejiles. Dos, Caloya y Lorenzo. Y se quedó ahí, se tranca todo ahí también acá. Vemos mucho Argentina, nos asombramos de Argentina, que es una justicia muy corrupta, y es verdad, es verdad. Pero acá no nos quedamos atrás, ¿eh? Lo que sucede con Uruguay es que somos muy hábiles para manejar el bajo perfil, y como somos un país tan chiquito, la región no está tan atenta a este país. Y solo se quedan con la cara buena, como se han quedado muchos, digamos, incautos periodistas o ideológicos periodistas con la cara buena de Mujica. Pero cuando empiezan a ver hacia adentro, y cuando ven que acá también hay más que una grieta brutal, yo te diría que hay una división, ya hay una división. Bueno, la sociedad uruguaya está dividida y hoy, usufructuando esa división, divide y reinarás, van medrando con caldear el ambiente político, social, sindical, laboral del país. Esta ha sido mi editorial por el día de hoy. Ya está con nosotros el licenciado Eduardo Abeña, que me está escuchando con mucha atención. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido, gracias por estar. Tenés, tenés muteado el micrófono, ahora sí. A ver ahí. Ahora sí, perfecto. Bien, Sabés buenos que días, estamos Roberto. saliendo por internet, ¿no? Porque otra vez parece sabotaje a la radio, cortaron cables de la planta emisora, no estamos saliendo por aire, pero sí estamos saliendo por internet. Bueno, es increíble, ¿no? Un desastre de los habituales. Sí, 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 es increíble. Y bueno, Bueno, habíamos dejado una expectativa centrada en el tema de qué pasa con el dinero de los trabajadores que ha sido aportado al BPS durante toda su vida. Y habíamos hecho un primer análisis que demostraba que ese dinero, si hubiera estado en una cuenta personal, con los intereses correspondientes para un trabajador promedio, rondaba en 40 años de aportes los 200 y pico de mil dólares, 245.000 dólares, y para quien se retiraba con 65 años, los 340.000 dólares. Y habíamos visto que solamente los intereses, sin tocar capital, de esa, de esa cifra, de digamos, esa de ese número, cifra ¿no? permitían una jubilación. Esa cifra permite una jubilación que básicamente duplicaría
el último sueldo que ganaba la persona antes de retirarse. Mm. Con eso se desmonta la mentira de que el BPS está desfinanciado, lo que pasa es que el BPS ha sido vaciado, esa es la palabra. Y en el programa anterior lo comparábamos con un esquema Ponzi, con un esquema de estafa, en la Ujú. cual en definitiva lo que termina ocurriendo es que el dinero que se le paga a la gente no sale de utilidades, de haber colocado ese dinero a trabajar, sino que sale de los siguientes, de los que vienen aportando atrás, digamos. ¿Ah? Claro. En este caso, el estafador, increíblemente, que está en la pirámide de la estafa Ponzi, es nada más ni nada menos que el propio Estado, increíblemente. O sea, que te debo Pero confesarte que estoy en un debe con ese deber. Ahora voy a anotar de nuevo, tengo que investigar lo de la cadena esa. estafa Ponzi La es una cosa estafa que Ponzi. Es es muy bueno, bueno sí. investigarlo porque Sí, lo inventó un sí, italiano por allá por principios del siglo pasado sí. y después las estafas piramidales, que es el otro nombre que tienen, han vuelto en forma recurrente muchas veces, o sea, aparecen como supuestos inversionistas que dicen, bueno, vamos a invertir estamos invirtiendo en un negocio súper rentable, mira, vos pues, prestame plata que yo con esa plata te la devuelvo Claro, yo qué sé, 3 meses y te la multiplico por dos y cosas por el estilo. Y seguro. bueno, la realidad es que eso es una estafa porque en definitiva esa pelota va creciendo hasta que el estafador decide que ya no puede Mm, crecer más, mm, agarra toda la plata que tiene hasta ese momento juntada y desaparece. ¿Ah? claro, sí. En el caso del Estado, el Estado no desaparece, lo que va haciendo es correr la pelota para adelante más y Mm. más y más, ¿verdad? Claro, Pero después nos digamos preguntábamos, que ese sistema está legalizado, digamos, ¿no? O sea, no es ilegal porque increíblemente, está institucionalizado, digamos. Claro. está el Estado detrás. Bueno, pero después nos preguntábamos, muy bien, ese dinero que está acumulado, que la persona fue colocando durante toda su vida y que los intereses deberían ser los que permiten que se pague la jubilación, eh, cuando la persona fallece, ¿qué Mm, pasa con ese dinero? Porque si ese dinero fuera una colocación, este, una colocación bancaria al fallecimiento de la persona queda para los deudos, es parte se hereda, integra el del patrimonio hereditario, claro, integra el patrimonio de esa persona y por lo tanto se hereda. claro, Pagando el impuesto correspondiente, un 2%, un exacto. 3%, dependiendo de la situación, pero se hereda. Mm, Bueno, pues no, no se hereda. En Uruguay el Estado se lo queda. mm, Es un auténtico robo a los herederos de una cifra que no es menor, porque mm, digamos que para esas situaciones promedio que vimos, $245.000 equivalen a una casa, y claro, 340.000, ni que hablar que equivale a una casa mucho mejor aún. claro. Entonces, estamos hablando de una gran cifra, no de Y una además, pequeña cifra. Eduardo, a una vida que es en el resto de la vida, ya lo que queda, una vida más holgada, con menos ¿Sí? complicaciones económicas, ¿no? Bueno, pero ahora lo que habíamos dejado como Podríamos decir, expectativa es disculpa que te corte, analizar, podríamos decir que en sí, esa escala, ¿no? En esta escala BPS, escala BPS, podríamos decir que acá hay una discusión de dos sistemas, o entran en discusión, de acuerdo a tu planteo y el BPS, dos sistemas, inclusive dos teorías de la economía, o una ideología y una teoría de la economía, socialismo y capitalismo, socialismo y economía de mercado, porque viste que vamos por el lado de, mirá que el dinero que estás aportando durante tantos años, se lo puede trabajar con intereses, se lo puede invertir, se lo puede hacer crecer, vos no vas a perder tu dinero, es decir, es bajo un sistema de seguridad social que hace obligatorio el aporte de todas maneras, porque hay gente que se puede llevar al error de decir, sí, pero eso vos aportás como si querés, no, es un sistema de ahorro también que hay que legalizarlo para cobijar a la persona en ese sentido, pero ese dinero va a ser invertido, ¿no? En cambio, lo otro no, lo otro es, yo te topeo la jubilación por ley, te digo que vas a cobrar tanto, van a haber escalafones, y sin importar el dinero que tú decís, que sean $240.000, $300.000, se me ocurre, ¿no? Porque además después viste que no queda sí, o tampoco, sea, no queda el concepto de herencia, no queda el concepto de patrimonio en todo ese esfuerzo económico que la persona hizo. el asunto es quién es dueño del dinero. O Y sea, bueno, el tema claro, está en que si es claro. una cuenta personal, el dueño del dinero es efectivamente su dueño, mientras Sí, que en la situación actual el Estado se apropia de ese dinero y lo maneja como se le da la gana. claro, ¿Ah? Y claro. lo hace, digamos que intentando
o amparándose en una supuesta solidaridad que en realidad es absolutamente irreal, porque analicemos mínimamente. Sendik, que terminó renunciando por chorro, cobró algo así como $80.000 de indemnización durante el año siguiente a su retiro. Un poquito más de $80.000. ¿Esos $80.000 de quién salieron? Salieron del BPS. O sea que doña María, que después de trabajar 40 años cobra una jubilación de 15.000 pesos, sí, podría haber cobrado un poquito más, aunque sea 15.010 pesos, claro, si este buen señor no hubiera terminado cobrando $80.000 por haber renunciado por chorro. Entonces, a ver, ¿quién es el oligarca aquí? Claro. Es decir, ¿quién defiende la oligarquía aquí? Claro. ¿De qué entonces, oligarquía hablamos, además, no? ¿De qué oligarquía hablamos? El Estado se apropia del dinero y lo maneja como se le da la gana. Pero, en el fondo... Se cortó, a ver, se está entrecortando la señal, seguramente, no sí, sale con latencia, sale entrecortada. Claro. Seguramente hay algún problema de señal ahí en sí. Hola, ¿me escuchás? Hola, te escucho bien. ¿Escuchás? Sí, perfecto. Mira, entonces, para seguir un poco con la expectativa que habíamos generado en el programa anterior, nos preguntábamos entonces a dónde va a parar ese dinero. O sea, ¿qué pasa con y cuánto dinero es? Porque esa es otra pregunta. Más o menos mueren unos 15.000 jubilados por año. La cifra, por lo tanto, que el Estado se queda de esos 15.000 jubilados, que por supuesto se jubilan con cifras muy diferentes, es una cifra que asusta. Concretamente, supera los $3.000 millones al año. Claro. ¿Eso qué significa? Eso significa que nada más ni nada menos que los jubilados están pagando los intereses de la deuda externa uruguaya, que aproximadamente al día de hoy son unos $3.000 millones. O sea, en otras palabras, el sistema es tal que lo que se le roba a los herederos va a parar a pagar la deuda externa. A pagar deudas. Uruguaya. Sí, ni siquiera se capitaliza el Estado. Y la segunda pregunta que es, bueno, pero ¿cuánto dinero falta? Pero la segunda pregunta es, ¿y cuánto dinero falta en el BPS? O sea, ¿cuánto dinero tendría que haber para que los intereses generaran los $10.000 millones que paga el BPS cada año? Bueno, la cifra es absolutamente escandalosa. Lo que faltan son aproximadamente $200.000 millones. O sea, 3 deudas externas fueron vaciadas del BPS y el dinero que ahora mismo no está. Se lo llevó el gran bonete, o sea, el Estado se lo patinó en Estamos teniendo dificultad con la señal, Eduardo. Sí, quedó clara la última parte. Claro. No están $200.000 millones. 3 deudas externas. Bien, ¿no? Bien, quedó claro. Yo antes, discúlpame que haga este corte de la nota, tengo que decirle a todos los oyentes que el jueves que viene, jueves, a las 18 horas, tenemos una conversación vía internet con la senadora Graciela Bianchi sobre el tema LUC. La LUC no se toca, dice ella. Bueno, vamos a ver por qué. Vamos a ver que nos explique por qué no hay que tocar la LUC. Vamos a conversarlo el próximo jueves, el jueves de esta semana, a las 19 horas, es por internet, libertas.uy. Ingresen a Libertas y se inscriben, dejando sus datos simplemente, su nombre, y es gratuito, es totalmente gratis. Vale la pena ingresar, hacer preguntas después, emitir preguntas de pronto por WhatsApp, quedan por línea interna y van a ser respondidas varias preguntas. Esto va a ser el próximo jueves, lo organiza Libertas, es Libertas, www.libertas.uy, a las 19 horas, con la senadora Graciela Bianchi, quien va a estar con nosotros en el programa del jueves, además. Va a estar con nosotros y también vamos a hablar de ese tema. No sé si te parece, porque vamos a tener que cumplir con una pausa, Eduardo. Cortamos y si querés volvemos contigo. ¿Te parece? Bueno, vamos a una pausa, Damián. Y volvemos y cerramos el programa con el licenciado Eduardo Dueño. Tú me avisas.